Bueno, en la Universidad Nacional comenzamos a trabajar con la inteligencia artificial hace muchísimos años. Hoy en día contamos con más de 6.050 artículos relacionados con la inteligencia artificial en diferentes áreas y tenemos 41 asignaturas en pregrado y en algunas de posgrado que están relacionadas con el tema. En ese sentido, pues han trabajado más o menos 907 profesores en investigaciones asociadas a la inteligencia artificial y más o menos 500 grupos de investigación. Tienen por lo menos alguna investigación en cuanto al tema. Si bien nosotros hemos trabajado en grandes campos, como por ejemplo la medicina, la misma ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, utilizando algoritmos como los algoritmos genéticos de redes neuronales y otros tipos de algoritmos en el marco de la disciplina de los sistemas inteligentes, estas iniciativas han estado muy aisladas. Entonces, la recomendación es que toda institución, antes de adaptar o adoptar mejor la inteligencia artificial a sus procesos, se piense cómo hacerlo de una manera organizada y juiciosa. Y para esto, pues hay diferentes modelos internacionales que han sido utilizados tanto por instituciones de educación superior como por empresas mismas. Entonces, ¿cómo poder adoptar la inteligencia artificial de forma organizada y juiciosa y de manera responsable en nuestra institución? En el caso de SENA, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, pensémonos 2 minutos en cómo adoptamos nosotros o cómo vamos a hacer uso de esta tecnología de manera juiciosa. ¿Cómo podríamos hacerlo en nuestra tarea, en nuestros espacios de trabajo, ya sea de investigación, extensión, docencia o administrativos o de gestión? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, como les digo, teníamos dos conceptos: el del buen uso, que está asociado a unas normas muy particulares, y es que siempre que vayamos a utilizar esta tecnología tiene que ser bajo la supervisión humana, que debe mitigar los riesgos a los cuales tendríamos o podríamos caer o incurrir, mitigar esos riesgos o sesgos, que debe cerrar las brechas y no emplear las brechas, ¿cierto? Que debe ser transparente, es decir, que los algoritmos que utilizamos sean explicables, que sepa qué hace la máquina cuando hace los cálculos y cómo genera esos resultados, eso es muy importante. Y la parte de apropiación, que habla sobre la justicia algorítmica, la equidad en el acceso, la explicabilidad de los sistemas y la coherencia desde un enfoque de derechos humanos, pero teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento crítico, computacional, matemático y reflexivo. Entonces, esos dos elementos pues son bien importantes. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer es definir qué es la inteligencia artificial para nosotros en nuestra institución, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a adoptar? Y en ese sentido, la siguiente, por favor. Entonces, viene la pregunta: ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la vamos a definir? Entonces, en nuestro caso, la vamos a definir como un campo interdisciplinar que nos permite optimizar algunos procesos o automatizar algunos procesos. Puede ser a través de una herramienta, un modelo o un sistema. La segunda pregunta es cómo se utiliza, o nos podemos hacer varias preguntas, ¿no? Pero una debe ser cómo se utiliza actualmente en nuestra institución o cómo la estamos utilizando ahorita, si la estamos utilizando, y en qué áreas. Entonces, en el caso de la Universidad Nacional abordamos un eje misional, que es el primer macroproceso, que es el proceso de misión, que tiene 3 procesos asociados: la docencia, la investigación y la extensión. Pero también queríamos revisar qué estaba pasando en la parte de gestión administrativa dentro de la universidad. Entonces, ¿cómo la utilizamos en la formación? Como una ayuda tutorial, como una consultoría, como un proceso para mejorar la revisión de los exámenes o de los parciales. Hay diferentes formas de utilizarla, ¿no? En la investigación misma, por ejemplo, lo utilizamos mucho para hacer analítica de datos o de información. En procesos de investigación científicos avanzados también, entonces hay otra forma de utilizarlo. Y en extensión, entonces, para hacer un análisis más efectivo de las problemáticas que estemos abordando, por ejemplo, en el territorio o en cualquier problema, utilizamos muchísimos datos, entonces nos permite hacer
más fácil la evaluación de esas problemáticas. En la gestión administrativa la estamos utilizando mucho en generar chatbots, ¿cierto? Para poder atender más casos o más gente, para hacer análisis predictivos financieros y otros aspectos. Entonces, lo segundo que hacemos primero, definir qué es inteligencia artificial en nuestra institución. Lo segundo, mirar cómo la estamos utilizando y en qué áreas. Lo tercero es para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial. Y en esa respuesta del para qué, entonces siempre desde el área de la ingeniería y las ciencias está enfocada a la optimización de los procesos o automatización de los procesos. Entonces es un foco particular. Y en ese sentido tenemos que mirar que esa inteligencia artificial esté alineada con la misión de la institución, que esté alineada y tenga coherencia organizacional, que cumpla las partes éticas y legales o los elementos legales que tenga incorporada cada institución y que siempre busquemos que sea sostenible. Y en ese sentido, pues el desafío es muy grande. Y finalmente, esas tres preguntas nos llevan a definir el modelo mediante el cual se va a adoptar la inteligencia artificial en una institución. Entonces podemos mirar en la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, una forma de adoptarla secuencialmente y de manera responsable es la siguiente. Primero, debemos hacer una fase de planeación estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Definimos los objetivos estratégicos de la adopción de la inteligencia artificial en la institución. Segundo, creamos los grupos de interés. ¿Qué personas están interesadas en el tema y quieren juiciosamente aprender de ese tema y colaborar? Tercero, mapeamos los procesos organizacionales y las capacidades que tiene la institución. Cuarto, elegimos el modelo o arquitectura organizacional. Aquí pueden ser diferentes modelos, porque van aplicados a los problemas que vamos a solucionar. Y en ese caso, entonces dependería del tipo de problema, el tipo de inteligencia artificial que nosotros utilizaríamos para solucionar ese problema. Luego recopilamos y preparamos los datos de la inteligencia artificial. Ahí es muy importante tener claro que las instituciones deben tener sus datos propios, datos de calidad y organizados y seguros. Entonces, si tenemos eso, ya podemos aplicar o entrenar o validar el modelo. Luego, diseñamos las políticas. Finalmente, implementamos y monitoreamos los procesos y luego capacitamos al equipo humano para que revise si todo esto que estamos haciendo lo hacemos dentro de los dos componentes del buen uso y apropiación ética. Y luego revisamos e iteramos el modelo. Hasta ahí uno dice relativamente fácil, ¿no? Pero esto tiene un trasfondo muy grande. Primero debemos tener soberanía de los datos. Debemos tener datos que sean de calidad. Tercero, esos datos deben ser seguros. Cuando ya sean seguros, entonces ahí sí aplicamos las técnicas de inteligencia artificial. En nuestra vida cotidiana, ¿cómo iría esto? ¿Cómo se haría esto? Entonces, primero, en mi caso personal, para empezar a apropiar la tecnología. Entonces puedo hacer un símil en el trabajo que yo esté desempeñando desde mi área, si soy instructor, profesor, administrativo, etc. Entonces uno dice, bueno, primero defino para qué necesito la inteligencia artificial. Si quiero agilizar los informes, si quiero analizar datos, si quiero crear contenidos. Segundo, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cierto? Entonces necesito, si yo no sé mucho de la tecnología, pues hago mi grupo de apoyo y de conocedores del tema o de los que quieran conocer. Entonces armo mi comunidad de práctica. Tercero, identifico qué procesos diarios podría utilizar inteligencia artificial para ayudarme. Cuarto, escojo las herramientas. Tenemos más de 3.000 herramientas de inteligencia artificial. 5, organice los informes. Bueno, después de que hago todo eso que tengo que hacer, incorporo la inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes han utilizado herramientas de inteligencia artificial? Levanten la mano. Todos. ¿Cuántos de ustedes han utilizado sus datos personales en esas herramientas de inteligencia artificial?
¿Qué es un dato? ¿Cuántos de ustedes han utilizado los datos de su institución en esas herramientas? Entonces ahí ya nos toca tener cuidado, ¿cierto? Porque esas herramientas dicen de uso libre, pero esas que son de uso libre no tienen esa privacidad de los datos. Entonces todo lo que tú vas colocando allá en esas herramientas pues ya son de uso a nivel general. Entonces hay una ley, ustedes ya saben cuál es, la de protección de datos, que por ser una entidad oficial debe tener mucho cuidado con esos datos. Entonces nos toca tener cuidado al incorporar esa IA en las tareas diarias que estén asociadas a la institución, ¿cierto? Luego, verificamos los resultados. ¿Cuántos de ustedes verifican los resultados? ¿Sí? O sea, no utilizan una, sino dos o tres. Por ejemplo, Gemini. ¿Quién utiliza Gemini por acá? ChatGPT. Copilot. La IA del chat de WhatsApp. También. Entonces, listo. Cuando ya tenemos esas herramientas, pues no podemos esperar a que el resultado sea 100% seguro o confiable, como acabas de decir. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Revisar los resultados. Siempre hay que revisarlos. Luego, cuidar la privacidad. Yo pienso que este sería el primero, ¿no? Cuidar la privacidad de los datos y usar IA como apoyo y no como sustituto de un criterio humano. Entonces, siempre eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, capacitarse de manera continua en herramientas y tendencias de IA. Hoy hay cursos de inteligencia artificial, diplomados. El diplomado de la UNESCO para docentes está abierto y uno se puede inscribir y hacer uso de ese diplomado. Ajustar periódicamente la forma en que usa la inteligencia artificial y promover el uso ético, responsable y con valor para la vida personal y laboral. Entonces, estas son las recomendaciones cuando vayamos a usar cualquier herramienta, ¿cierto? Siempre antes de usar cualquier herramienta de inteligencia artificial, tener en cuenta esas 4 etapas del modelo que hoy en día pues está adoptando la Universidad Nacional. Eso sería todo por mi parte.